Hola a todos, bienvenidos nuevamente al estudio de la lección de esta semana. Esta semana la lección, como todas las semanas, estuvo muy interesante. El título de la lección de esta semana es Sufrir por Cristo. Y esta lección desde el título está muy interesante y es como que nos hace pensar cómo que sufrir por Cristo. El versículo de memoria se encuentra en Primera de Pedro 2:21, que dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos a hablar de 4 cosas de esta lección. Vamos a hablar de la persecución, vamos a hablar del sufrimiento, vamos a hablar del ejemplo que nos dejó Cristo y vamos a hablar acerca del juicio, que este último va a estar súper lindo. Les tengo una pequeña sorpresa al final. Pedro nos habla en su libro acerca de la persecución. En la iglesia primitiva, los cristianos de la iglesia primitiva sufrían persecución. De hecho, iban llevados hacia las autoridades, quienes les preguntaban: ¿eres cristiano o no? Si negaban su fe, bueno, pues no les pasaba nada, pero si decían: sí, soy cristiano, sí creo en Jesús, entonces las autoridades hacían cosas muy feas. Algunos hasta los quemaban en las hogueras. En Roma eran los cristianos despedazados por leones. Cosas que eran realmente muy, muy feas. Los cristianos a los que está escribiendo Pedro también sufrían persecución. No era de esta manera tan brutal a lo mejor, pero sí sufrían cosas como falsas acusaciones, deshonras, etc. Y fue en medio de esto que Pedro escribió sus cartas. Es por eso que en algunas ocasiones Pedro les habla de esto a los que están leyendo sus cartas. Vamos a leer Primera de Pedro 1:6 y 5:10. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y Primera de Pedro 5:10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Probablemente nosotros digamos: bueno, ¿y a mí qué? O sea, yo no estoy siendo perseguida. Probablemente nosotros que vivimos ya sea en México, en algún lugar de Latinoamérica o en Estados Unidos, no somos perseguidos así por tener nuestra fe. De hecho, tenemos mucha libertad. Yo puedo estar haciendo este video y no pasa nada. Ustedes lo pueden estar viendo sin ningún problema. Pero también estamos en contextos o en situaciones en las que nuestra fe es probada. Puede ser en nuestro empleo, puede ser con nuestra familia, puede ser con nuestros amigos que nos dicen: ¿a poco tú eres cristiano? Y Jesús y Pedro nos dicen que es súper lindo, porque en el versículo número 5, perdón, en el versículo número 10 dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es una realidad que en un futuro nosotros como cristianos vamos a sufrir, si no es como ahorita, una clase de persecución. Pero Dios nos ofrece la garantía de que nos mantendrá en su amor. Y esto nos da como que pie a hablar del siguiente tema, que es el sufrimiento. Vamos a leer Primera de Pedro 3, 13, 14 y 15. El 13 dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y el 14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temer de ellos, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Aquí Pedro nos está hablando de varias cosas. Primero que nada, no dar pie a que nos hagan daño porque nosotros estamos haciendo mal. Si nosotros estamos haciendo el bien, es menos probable que nos vaya mal. No estoy diciendo
que no te va a ir mal si haces el bien. Solamente estoy diciendo que es menos probable. Ahora dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y por eso el título de la lección me pareció así como que sufrir por Cristo. O sea, ¿es necesario sufrir? Pedro nos está diciendo así como que si padezco por la justicia, qué bien, ¿eres bienaventurado? No nos está diciendo tienes que sufrir para heredar la vida eterna. El sufrimiento no vale tu salvación. Lo único que nos hace salvos es la gracia de Jesucristo. Sin embargo, es la alegría de la salvación la que nos da la seguridad, la paz, de la que nos está hablando Pedro aquí. Pedro dice, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿Por qué? Habla de temor. Y me gustaría decirles o me gustaría explicarles que no hay alguna cosa de la que podamos tener miedo nosotros que nos quite la paz que Dios nos da. Dios nos promete que va a estar con nosotros. El Dios de nosotros es un Dios enorme. De hecho, hay una frase que dice, no le cuentes a Dios cuán grandes son tus problemas, sino cuéntale a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Y aunque es una frase medio trillada y medio cliché, es la verdad. Dios es mucho más grande que todos nuestros problemas. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que dice Pedro en Primera de Pedro 4, 12 y 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo. Aquí nos habla de dos cosas. Primero, de sufrimiento y segunda, de pruebas. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. La Biblia, les he dicho, habla de analogías súper padres que nos hacen entender realmente qué nos están queriendo decir los autores que la escribieron. Entonces aquí Pedro nos habla acerca del fuego. Y el fuego puede ser un elemento súper destructor. Puede destruir ciudades enteras, puede destruir prácticamente todo lo que le encuentra el paso. Pero el fuego también es un purificador, es un limpiador. Entonces aquí Pedro nos dice, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan por esas cosas que parecen terribles ahorita que las están pasando, sino que vean el fuego como algo purificador, como algo que nos puede ayudar. Y dice Santiago, lo que producen las pruebas es paciencia. Y Pedro habla de ocasiones en las que nosotros vamos a hacer las cosas bien y aún así vamos a pasar por cosas difíciles. Cuando a veces pasamos por una situación muy difícil, hay personas que se atreven a decirnos, es que Dios lo quería así. Es que es la voluntad de Dios que tú pasaras por esto. Y saben que muchas veces no es así. No es la voluntad de Dios que nosotros suframos. Sin embargo, Él nos está diciendo, gozaos porque yo estoy contigo. Porque a pesar de que tú estás en un mundo de sufrimiento y de dolor, yo estoy contigo. Y la lección también nos habló acerca de esto. Dice, sois participantes de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? No nos está diciendo así como que, hey, felicidades, estás sufriendo, vas bien. No, nos dice de los sufrimientos de Cristo porque el ejemplo que nosotros tenemos más grande de sufrimiento es Cristo. Jesús vino a este mundo y Él no hizo absolutamente nada malo. Sin embargo, tuvo la muerte más horrorosa de aquellos tiempos. Él sufrió cosas que no se merecía. Él es el ejemplo más grande que nosotros tenemos de alguien que hizo las cosas bien y sin embargo le fue mal. Le fue mal entre comillas, porque su sufrimiento pudo hacer que nosotros hoy seamos salvos. Y su gracia hace que yo hoy pueda disfrutar que a pesar de las pruebas y las cosas feas que tiene esta vida, yo sé que yo soy salvo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Pedro aquí. No nos está diciendo, qué padre que estás sufriendo, te lo mereces, Dios quiere que sufras. No, sino que gózate, porque por medio de que Jesús sufrió en esta tierra y murió por ti, entonces
tú puedes tener la paz, el gozo de que tus pecados ya han sido pagados en la cruz. La lección también nos habla acerca del juicio. Y este es un tema muy bonito. De hecho, hace ratito estaba grabando el video y un amigo me dice, ay, no hables del juicio. O sea, como que le tememos a este tema, o le tememos al juicio. Y la lección nos habla de cosas súper bonitas acerca de este tema. Y para hablar de esto tengo un súper amigo mío. De hecho, queríamos grabar el video juntos hace poquito, pero no pudimos, entonces lo hicimos cada quien por separado. Pero Ricardo les va a explicar un poquito más acerca del tema del juicio. Gracias, Gisette, por invitarme a participar. Pedro, hablando del sufrimiento, menciona algo muy interesante. Esto lo podemos leer en 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Cuando se habla del juicio, muchas veces se toma en un contexto de temor o de sufrimiento. Pedro lo hace como una respuesta hacia las personas que están sufriendo en este momento. El juicio tiende a causar temor en muchas personas porque existe la idea de que Dios quiere condenar. Sin embargo, Pedro lo pone en una visión un poco diferente. Él habla acerca de la liberación que puede suceder. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y después de la muerte de Moisés y de Josué, Dios levantó a los que denominó jueces. Ellos eran los nuevos líderes. Esto era antes de que existieran reyes con ellos. Y ustedes pueden leer en el libro de Jueces los casos como el de Débora y Barak, Gedeón, Tola y Jair, Jefté. Todos ellos fueron jueces que tenían una cosa en común. La Biblia menciona al principio de las historias de cada uno de ellos algo muy peculiar. Decía: entonces Gedeón juzgó al pueblo de Israel, pero el pueblo hizo los malos ante los ojos de Dios. En ese momento, la narrativa introduce al siguiente personaje y menciona que esta persona se convierte en juez sobre ellos. Y lo que es interesante de estas historias es que en cada una de ellas sucede un patrón. Número 1. El juez le muestra a las personas que son parte del pueblo que ellos están en pecado. Número 2. Ellos derriban los ídolos o cualquier cosa que se interponía entre su Dios y ellos. Y finalmente, número 3, son liberados de sus enemigos. Nosotros que vivimos ahora en un juicio que Dios va a hacer, debemos entender que este juicio tiene que cumplir esas 3 cosas también. Primero, nos tiene que mostrar el pecado y nos tiene que mostrar las cosas que nosotros tenemos que evitar. También lo va a quita lo que nos separa a nosotros de Dios, pero finalmente nos va a traer liberación. En el libro de Lucas, capítulo 18, hay una parábola muy interesante de una viuda que pedía a un juez que era injusto que tomara consideración de su caso. Jesús, contando esta historia, menciona que esta viuda fue insistente y después de mucha insistencia, el juez falló a su favor. En Lucas 18, versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El juicio es un evento que debe ser esperado por todos nosotros. En una ocasión me preguntaron a mí si yo temía el juicio en una escuela sabática similar a lo que estamos haciendo ahora. Y en esa ocasión lo único que pude pensar fue en mi papá. Él fue un juez durante muchos años y yo lo conozco a él, y él es una persona muy respetable, pero también es una persona amorosa.
De la misma forma, si nosotros conocemos al juez, si nosotros conocemos a nuestro libertador, que es Jesús, pues no debemos de temer. Al contrario, debemos esperar. El juicio tiene que ser algo esperado porque nos dará liberación. Ahora, el juicio es un evento que se puede ver como algo que sucederá a futuro. Nosotros tenemos que pensar entonces, ¿qué pasa con las personas que están sufriendo ahora y que son personas buenas? En muchas ocasiones no podemos nosotros hallar una respuesta. Sin duda el caso de Job. Y Job, en su caso particular, sucedió algo muy interesante. Eso es que después de su sufrimiento, él cuestionaba a Dios. Y Dios le respondió con más preguntas. Pero a través de todas esas preguntas, Job se dio cuenta de que Dios es poderoso y que él no tiene control. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios nos da la fe para entender que a través de las dificultades, Él nos va a liberar, no solo en un juicio futuro, sino que lo hace ahora a través de su presencia. Y en esa presencia es donde nosotros debemos sostener. Debemos mantenernos fieles a Él. Vamos a terminar con 4 puntos súper importantes que hemos aprendido mediante la lección de esta semana. El número 1. Dios nos da la garantía de que nos mantendrá en su amor. Número 2. Dios promete estar con nosotros aún en el sufrimiento. Número 3. Jesús es nuestro mayor ejemplo y Él nos comprende. Por medio de su sufrimiento somos salvos. Y número 4. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Aun cuando nosotros no lo somos, Dios siempre es fiel. Espero que hayan disfrutado la lección de esta semana, que se haya entendido. Suscríbanse a mi canal, que pasen un bendecido fin de semana, un bonito sábado y una feliz semana.